Día de crecida. Si no ganaba la guerra no hubiera podido comprobar que puede ser cierto lo que dijo mi tío Parmeño, y es que ayer subí con mis soldados por esa cuesta empinada a recibir el botín de la guerra que perdieron los indios apaches. Y en la mitad del cerro me estaba esperando el jefe Águila Blanca, quien después de entregarme tristemente el tesoro, sonrió y dijo en voz alta: «Ahora sí podemos fumar la pipa de la paz». Y juntos con él nos fuimos a la orilla de la quebrada por donde baja el Guacarmayo, a fumar los 3 cigarrillos que era todo el tesoro, y resulta que cuando estaba fumando sin parar de toser, vi el hilito de agua que bajaba por el cauce seco del río, anunciando que algo bien feo puede pasar. Al ver eso seguí fumando y tosiendo con alegría, hasta que empezó a ennegrecerse la tarde. Entonces dejé de sentirme alegre y me bajé del cerro pensando con temor en la Santísima Trinidad, que es un látigo de 3 puntas con el que mi mamá me castiga cuando llego después de las 6 de la tarde. Aunque ella no se quita del todo esa mala costumbre de estar pegándome, ahora es menos que antes, porque tiene que lavar y coser mucha ropa, y ya no tiene tiempo ni para escupir en el patio. Es que antes, cuando yo le pedía permiso para ir a jugar, ella escupía en el patio una saliva espumosa y después de amenazarme con la Santísima Trinidad me decía: «Regresa a la casa antes que se seque la saliva». Entonces yo tenía que salir a la carrera y apenas empezaba a ganar mis primeras canicas jugando al hoyito, tenía que volver a mi casa y llegar justo cuando el sol estaba por secar el último puntito de espuma. Eso pasaba antes cuando era chiquito. Pero como ahora tengo 12 años y además de mi casa salí bien temprano, puedo lo más tranquilo ir recordando la rendición de los indios apaches mientras subo esta cuesta de la que ayer me bajé. Y la vuelvo a subir porque anoche mi tío Parmeño me contó que hoy puede ser el día de crecida. Me dijo que eso puede pasar porque todos los años y justo en este día de marzo el príncipe Ataitanta sale de expedición con la gente que forma su ejército y cuando está alejándose de su pueblo de piedra que se encuentra en un día de distancia de este cerro empinado, se quiebra el camino y muere al caerse por el despeñadero mortal. Al saber esa noticia, su princesa corre al triste lugar donde su esposo ha caído y sentándose en el suelo de paja se pone a llorar su desgracia cantando la canción que dice: «Lloraré hasta formar un río de llanto». Entonces el Guacarmayo se aprovecha para nacer de las lágrimas de la princesa Mamayatay. Y de acuerdo a la cantidad de pena que ella tiene para pasar su tiempo llorando, el Guacarmayo se vuelve río 2 o 40 días al año. Y baja todo furioso y crecido por un costado del pueblo. Es por ese motivo que ahora yo subo esta cuesta, pero no a ver ni oír el llanto de la princesa, ya que solo se puede escuchar lo que llora cuando mi tío Parmeño me cuenta esa leyenda tan triste, sino a esperar a que el Guacarmayo baje con cólera para llevarse la casa grande del viejo don Óscar, que fue la única que se le olvidó llevar cuando arrastró el año pasado las últimas casas que había cerca a su orilla, y también la cancha de fútbol donde yo jugaba de Lolo Fernández. La destrucción de las casas y de la cancha de fútbol no fueron las únicas malas hazañas que hizo este río, sino que antes se llevó también animales, chacras y otras cosas más que no llegué a ver, porque recién hace 5 años que vine a este pueblo, y en ese tiempo pasado no sabía que este cauce seco y lleno de piedras se llamaba río, como ahora lo sé. Lo que sí puedo decir es que la casa del viejo don Óscar no se la llevó, porque la estoy mirando ahorita, y él se encuentra muy orgulloso de eso porque dice que hasta el río respeta la autoridad. Es que según me contó mi tío Parmeño, el viejo don Óscar es el gobernador del pueblo desde que empezó a usar bigotes y hasta ahora. Y me dijo también que el viejo siempre sale elegido porque tiene más plata que todos y además un lindo caballo de paso que saca a lucirlo en los desfiles del carnaval. Si el viejo solo saca ese uno, es porque es el único que le quedó desde que se le murieran los otros caballos que tuvo. Y eso le sucedió en una fiesta de San Miguel, cuando un cohete cayó al techo de paja de su galpón y lo quemó facilito. Luego bajó a la puerta de entrada y la cerró con la candela que hizo para que nadie pueda entrar, ni los caballos que estaban en el galpón pudieran salvarse del fuego. Recién entonces se convirtió en incendio y se puso a quemar con una paciencia de más de 2 horas a los pobres caballos, menos a ese caballo que se salvó de milagro.
pero en verdad no fue el mismo milagro el que lo sacó de la candela, sino la tierra, el agua y los insultos que estuvo echando la gente del pueblo para apagar el incendio. Cuando al fin se apagó, hubo un silencio y una tranquilidad que todos aprovecharon para tener pena por la muerte de los pobres caballos, y también para ponerse a comentar que el cohete provocó esa desgracia, para que el viejo comprenda y deje de estar haciendo daño a la gente. Y como el viejo no había escuchado los comentarios que hacían, no comprendió eso, sino lo único que hizo fue decir que todo sucedió por el descuido del negro que tenía que haber estado cuidando el galpón. Diciendo eso, ordenó a sus peones que salieran a buscarlo, y una vez que lo hallaran, le pegaran bien duro para que así aprenda a no ser descuidado en otra vez que un cohete caiga al techo de paja del galpón con la mala intención de dejarle a don Óscar con un solo caballo. Y después que le dieron una tunda, lo encerraran en la cárcel para 4 personas que hay en el pueblo, y que don Óscar mandó a construir para que este pueblo tenga su cárcel y esté a la altura de otros pueblos más grandes. Así dijo él. Y una vez que lo tuvo encerrado, el viejo lo hacía sacar cada 2 días para que lo golpeen de nuevo. Era por eso que mi mamá tenía que esperar a que lo vuelvan a meter en la cárcel para curarle sus heridas, llevarle comida y también para charlar bastante con él. Y fue en la 5ª charla cuando Simón le dijo a ella que en los 20 años que venía trabajando para el viejo, ganando unos pocos centavos, recién se enteraba de que aparte de trabajar en su hacienda, tenía también que cuidarle el galpón. Y eso que dijo fue la última pena que le contó a mi mamá, porque al día siguiente, cuando don Óscar fue a la cárcel para alegrarse de la desgracia del pobre Simón, el cuidador le dijo que la cárcel estaba vacía y que al negro se lo había tragado la tierra. Aunque eso fue lo que don Óscar y su gente estuvieron diciendo por todo el poblado. Simón apareció 2 días después por el agua, a 1 kilómetro del pueblo y tirado en la orilla del río Huertas. Al saber eso, don Óscar, su caporal y todos nosotros fuimos a verlo. En ese lugar el viejo se quedó largo rato mirándole al muerto. Luego dijo: «Seguro que este hombre se metió en el río sin saber nadar y se ahogó». Cuando escuchó eso, toda la gente con los ojos le dijo a don Óscar que tendría que ser muy cojudo el hombre que se escape de una cárcel solo para irse a ahogar en el río. Entonces don Óscar, al sentir lo que le decían más de 50 pares de ojos, solo miró más allá como si deseara que el muerto estuviese más lejos, y dijo que en ese momento se iba a traer a las autoridades de la provincia para que investiguen el caso. Y detrás de las palabras que él dijo, todos nos fuimos a casa, menos los 2 hombres que el viejo dejó vigilando para que se descuiden del muerto, porque cuando el viejo y las autoridades volvieron, Simón ya no estaba en el río, y al día siguiente que desapareció como por arte de magia, todos se olvidaron de él, menos yo ni mi mamá, que al día siguiente me contó que Simón era el único que pudo haberla sacado de la mala herencia que mi bisabuela le dejó a mi abuela, y mi abuela a mi mamá y mi mamá a mi hermana Sofía, que vive sola con sus 2 hijitas en medio de Lima. Y esa mala herencia era la de ser mujeres con hijos sin padre. Al escuchar eso y el hipoconsentimiento que ella daba al llorar, me entró una cólera que me hizo hablar palabras mal educadas contra el viejo don Óscar. Entonces mi mamá, cuando me oyó hablando de esa forma furiosa, me hizo callar poniéndome en la boca 2 de los dedos tristes que ella tiene. Luego movió su cabeza. En el movimiento de su cabeza yo entendí que me estaba diciendo: «Aunque sabemos la maldad que hizo ese viejo, nada se saca ahora hablando su mal». Y yo le hice caso, pero solo por fuera, porque por dentro seguía hablando con fuerza palabras maleducadas contra el viejo don Óscar. Por ese motivo es que no siento ni una pizca de pena al pasar frente al galpón quemado que se encuentra como a 300 metros de la casa grande del viejo. Lo que sí podría sentir es miedo si estuviera subiendo de noche, y es que según cuenta la gente, cuando es la noche de San Miguel y revienta un cohete por el sitio donde se encuentra el galpón, este se vuelve a incendiar y a quemarse de nuevo los pobres caballos, que relinchan hasta poner de punta los pelos de la gente que tiene el valor de mirarlo para sentir miedo. Pero como ahora no estamos en la fiesta de San Miguel y además está haciendo un buen sol, subo tranquilo a esta cuesta a esperar que baje el monstruo, que es como llaman al guacarmayo.
cuando baja con cólera trayendo mucha agua y lodo. Y piedras también, porque las piedras le sirven para empujar las casas que ablandó con el agua. Eso fue lo que el monstruo hizo el año pasado con las casas que habían cerca de su orilla, menos con la casota del viejo ni con la chocita que está en esta segunda loma, llena de espinosos guarangos, porque el monstruo sabe que allí vive solo y muy triste un viejito que se llama Telo Reimoso. Y él vive ahí desde que la enfermedad del licor le dejó más pobre que la pobreza de nosotros. Todo eso le pasó porque a él le hicieron el daño, para que esté bebiendo todos los días y pase su vida sentado en la puerta de la destilería del viejo don Oscar, esperando que le den una botella de aguardiente para beber. El pobre don Telo vivió así durante muchos años y solo pudo librarse del mal cuando don Oscar le terminó de cambiar por licor la última casa que tuvo. Y fue su miseria la que lo hizo subir a esta loma, donde vive ahora, sin tener nada ni a nadie y solo esperando que llegue la muerte para que pueda morir, porque a él le dieron por la boca el bocado del mal, una de las 5 queridas de don Oscar, y que son Pancharusa y la Cheraca, y la flaca Paulina y doña Juana. Dicen que Evita también, porque con ella serían 5, que es el número de queridas que la gente dice que tiene don Oscar, pero yo no creo que haya sido Evita la que le dio el bocado del mal a don Telo, porque ella es muy linda y muy buena con todos, más todavía conmigo porque me regala dulces y me saluda en la calle cerrándome los ojos, y cuando no los cierra para saludarme me dice, dichosos mis ojos que te ven, o me dice también, hola simpático. Ella es tan buena conmigo que el otro día me hizo entrar a su cuarto y allí con un gran cariño me dijo, vas a aprender una cosa que te va a servir de joven. Diciéndome eso se puso a canturrear y a quitarse una a una su ropa y cuando estaba por sacarse de la otra pierna la trucita de color rojo me dijo, tienes que jurarme que lo que va a suceder aquí no se lo vas a contar a nadie. Y yo entonces levanté una mano, porque en ese momento me acordé de cómo hizo don Lucio cuando juró en una asamblea. Y le dije, sí, juro. Y al oír eso, ella se rió echando la cabeza hacia atrás y me dijo, eres un hijito. Y varias veces me besó en la boca con unos picotazos bien suaves. Y después de besarme, de quitarme toda mi ropa y de hacerme varias cosas más para que se despierte el gusano, como ella dijo, me pidió que subiera a la cama, a cubrirla, y cuando yo la cubrí, ella dijo, arrancó el trencito. Y se puso a moverse y a hacer un ruido igual a esa máquina. Al rato que estuvo haciendo eso, se puso seria y me dijo, haz como si avanzaras nadando, pero sin mover los brazos. Y yo me puse largo rato a nadar sin tener el río bajo mi cintura, hasta que al último ella sonrió con una alegría cansada y me dijo, levántate, porque ya terminó el viaje. Ahora que me acuerdo de esa cosa tan buena que hice con Evita y que me va a servir después cuando llegue a ser joven, es que no creo que haya sido ella la que le dio a don Telo el bocado del mal, sino lo más seguro es que fue el mismo don Oscar, que anda buscando pretextos para quedarse con las casas de los vivos y también de los muertos. En una fecha, esa maldad le hizo a Joram. Resulta que era 5 días que él había muerto, y la gente... Resulta que eran 5 días que él había muerto, y la gente estaba acompañándole en su segundo velorio, porque dicen que a los 5 días el muerto despierta de la muerte y se pregunta, «Así que yo estaba muerto, ¿no?» Y después de que se hace esa pregunta se siente muy solo, llega a extrañar de verdad a la vida y a los amigos de toda su vida. Entonces el muerto echa una mirada al mundo, y si ve que la gente está en su segundo velorio, sabe recién que lo quisieron en vida y se consuela de estar muerto, al ver que sus amigos aún están de su lado. Y en esa noche del segundo velorio todo estaba yendo de lo más bien, cuando en eso se presenta don Oscar con su gente, y después de echar a los que estaban conversando, tomando y llenando con humo de cigarrillos el cuarto, cerró con un candado la puerta diciendo que esa casa pasaba a ser suya, porque Joram la había perdido en una pelea de gallos que tuvo con él. Fue ahí cuando a todos nos enfrió la sorpresa, porque Joram nunca jugaba a nada, pues era muy religioso y solo se dedicaba a caminar con su Biblia y a gritar ¡Aleluya! En su iglesia,
Por lo que pasó en esa noche es que yo creo que fue el mismo viejo el que vio la forma